Estamos hablando con Walter Gruber, periodista, analista internacional, y ahora sí, vamos a para lo que te llamé, porque en realidad este resumen hace mucho que no lo hacemos. Hemos tomado algunos mojones de este conflicto, que yo no lo llamo guerra, entre Israel y los palestinos, y que me parece que si bien no llega a su fin, porque no es este su fin, hay acá otro mojón, que es la intervención directa de Estados Unidos, tratando de llegar a un acuerdo que yo no lo veo como un acuerdo de paz. No sé si coincidís conmigo. Absolutamente. Es más, yo en algún momento dije que más que un acuerdo de paz era un cese al fuego. Ni siquiera hoy, digamos, al día de hoy no sé ni siquiera si es un cese al fuego, porque tampoco es un cese al fuego simétrico para ambas partes, porque vos sabés que jamás ha acatado el cese al fuego, mientras que Israel lo está violando sistemáticamente. Entonces, también a propósito de lo que decías, respecto a que no era una guerra, que era un conflicto, vos muchas veces has contribuido conmigo con traducciones de Gideon Levy, el periodista Gideon Levy israelí, un referente, digamos, de la crítica a todo lo que está ocurriendo en Israel. Y él, inclusive en alguna de sus intervenciones, que es absolutamente durísimo con Israel, y no solo con el gobierno, con los israelíes en general, respecto al abordaje del tema palestino. Él dice que ya ha llegado inclusive a descartar la palabra conflicto palestino. Dice que no hay un conflicto palestino, sino lo que hay es simplemente un colonialismo. Es como decir que en la época en que Francia perpetraba sus masacres en la Argelia, había un conflicto franco-argelino. No había un conflicto franco-argelino, había que estaban ocupando territorio. Claro, había una colonización. Él, estoy citando casi textualmente el ejemplo que él mismo dio también, sí. Y me parece que también es atinado, porque también hay mucha gente que cree que esta guerra asimétrica comenzó el 7 de octubre, cosa que tampoco es cierta, sino que comenzó, casi te diría, con la fundación del Estado de Israel. La palabra es creación, y ahí está también el nudo de la cuestión, crear un país, lo cual no responde a ninguna de las lógicas por las cuales se van fundando los países, ¿no? Pero para no irnos tan atrás, yo establecí, porque es un debate que tiene que ver con el contexto de la época, con el mandato francés e inglés, mandato británico, el haber dejado el conflicto permanente ahí le favorecía a ellos. Es un conflicto en última instancia que tiene Oriente con Occidente, no precisamente israelíes con palestinos, pero a lo que voy al mojón del año 67 de la guerra de los 6 días, donde Israel toma Cisjordania y Gaza y los Altos del Golán, no hay que olvidarse de eso, en donde se plantea una cuestión muy curiosa, porque el Tratado de Paz del 92, las conversaciones de Oslo y el Tratado de Oslo, se fijan en el establecimiento de un Estado palestino en esos territorios, en Cisjordania y en Gaza. De lo cual Israel no cumplió con absolutamente nada de esos acuerdos, donde habían dejado para después la discusión sobre Jerusalén, habían dejado los límites formales. Acá hay un problema que tiene que ver con la educación. Me parece. Pero además, Larry, ese incumplimiento israelí no fue pasivo, sino fue proactivo, porque, digamos, como parte de ese incumplimiento proactivo, se instalaron 800.000 colonos casi convirtiendo tanto a la Cisjordania como al entorno de Gaza en una especie de queso gruyère. Construyeron también los israelíes carreteras por las cuales los palestinos no pueden transitar, es cierto. Haciendo inviable la posibilidad, inclusive, que era lo que planteaban los acuerdos del 92, de alguna manera unir o unificar o conectar las dos regiones, la Franja de Gaza, manejada o controlada por Hamás, y la Cisjordania bajo el mandato de la Autoridad Nacional Palestina, la ex OLP, ¿no? Sí. Walter, yo tengo una crítica con respecto a Hamás,
que la vengo trayendo desde hace mucho. Hay actos de Hamás que son verdadero terrorismo y otros que son resistencia. Es muy difícil establecer el corte ahí, la definición correcta. Es decir, no existiría jamás si Israel se hubiese avenido a un acuerdo de paz con yo pienso que dos territorios, dos estados diferentes y vecinos era la solución ideal. Hoy me la cuestiono, pero me parece que era el arreglo más funcional a ese conflicto. Pero bueno, no existiría jamás hoy si eso se hubiese resuelto en el año 92-94. Yo no me canso de recordar que Hamás fue creado por Israel, financiado por Israel, en primera instancia como para debilitar a la OLP. Sí, intentaron hacer lo que hicieron en Afganistán los norteamericanos. Exacto, hubo una simetría del uso de la religión para, fracturar al movimiento palestino, que era absoluto, era uno de los movimientos más laicos del Medio Oriente. Totalmente. Donde la religión no participaba. Y de hecho, ha habido revelaciones tanto del diario Haaretz como de la revista Más 972, que han sido inclusive admitidas por el propio Benjamín Netanyahu, desde que desde 2018 hasta el 7 de octubre, Israel permitió el ingreso físico de $30 millones por mes del Emirato de Qatar, sí, para Hamás. Pero esto no termina ahí, digamos, sino que hay varias oportunidades donde en congresos partidarios Benjamín Netanyahu sostuvo que había que apoyar a Hamás porque esa era la forma de impedir el crecimiento, el surgimiento de un Estado palestino. Y lo cual abre estos indicios y algunos de los indicios de por qué Israel no pudo prevenir el atentado del 7 de octubre, sino que por el contrario fue aparentemente tomado con la guardia baja, cosa muy extraña, en la frontera más vigilada del planeta. La respuesta israelí al ataque de Hamás demoró 6 horas, cuando está tabulado que la respuesta militar israelí ante un atentado terrorista demora la respuesta 6 minutos. Todo esto hace que pensar que de alguna manera el gobierno de Netanyahu, con el consentimiento de los servicios de inteligencia, porque cuando te hablo de los fondos que fueron entrando mes a mes, Netanyahu admitió el ingreso de ese dinero, pero además dijo que esto se hacía con el consentimiento de los servicios de inteligencia. Dejaron hacer a Hamás para que se produjera el atentado, para luego poder perpetrar el genocidio con alguna legitimidad. Eso, Walter, es muy coyuntural. Pero a mí me gusta ir más en la profundidad, porque pienso que ese tipo de complot, que son ciertos, tienen un asidero en la realidad, datan de mucho antes. Entonces se hace como que es parte de todo un conjunto, y me niego de alguna manera a poner el acento en una acción solamente, ¿sí? Lo que vos decís es correctísimo. Guardia baja de parte de Israel, unas horas insoportables de no reaccionar, lo que lleva a pensar cualquier cosa, pero ya venía esto de antes. Yo creo que Israel perdió su conflicto con el Hamás mucho antes, inclusive cuando el Hamás se dio cuenta de que cada vez que iba a cometer un atentado o una acción de resistencia, eran atrapados. Fue el momento en que el Hamás dejó de ser la sociedad de socorros mutuos que había fundado el Sheikh Ahmed Yassim, y se convirtió en una organización seria en el momento que levantaron un departamento de contrainteligencia. Y ahí es donde Israel perdió el manejo del grupo. Y creo que eso data de mucho antes. Lo que vino después fue para mí un engaño de Netanyahu hacia adentro de su propia formación, sabiendo que no dominaba.
Y a mí me parece que ahí hay una clave que hay que desentrañar. Pero como vuelvo y estamos tratando de analizar las implicancias de este nuevo acuerdo, ¿cuánto pensás que puede durar este cese el fuego que ya está siendo vejado de alguna manera por Israel? Estaba leyendo recién 80 acciones que desmienten su acatamiento al cese del fuego. ¿Cuánto pensás que puede durar esta inestabilidad? Yo creo que muy poco, yo creo que es muy precario. Creo que en realidad este cese al fuego, entre otras cosas, además porque Israel no ha cumplido sus objetivos militares, ¿no? Esto está reconocido por los altos mandos militares, que Israel no ha cumplido con lo que eran sus objetivos militares, con lo cual, por el lado de Israel, es muy probable que en algún momento planteen reanudar las operaciones para cumplir con los objetivos que se habían planteado inicialmente. Creo que digamos, toda esta el genocidio al cual estamos asistiendo también se puede perpetrar en un contexto en el cual Israel percibe la debilidad de Estados Unidos como potencia hegemónica. Uh-huh. Y donde de alguna manera el Netanyahu ha tenido también ambiciones, casi te diría, de ponerse por encima de los Estados Unidos, pero a su vez también el cese al fuego pienso que ha sido una ayuda de los Estados Unidos para tratar de que Netanyahu no termine siendo juzgado por la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Porque de alguna manera ha habido un gran vuelco en la opinión pública internacional, digamos. Cuando poco después, digamos, en el momento posterior al 7 de octubre, la opinión pública estaba absolutamente en favor de Israel, sí. Pero con el correr de estos 2 años y con la visión de que, digamos, Israel destruyó no uno, los 36 hospitales que había en Gaza, y que a mí no me vas a hacer creer que debajo de los 36 hospitales había un centro de comando y control de Hamas. No, y aparte mató a más de 200. Es una falacia desde el punto de vista estratégico, porque cuando vos ejercés la resistencia, puede ser un hospital, puede ser un colegio, puede ser todo, absolutamente todo, porque no tenés dominio del terreno. En el caso de Hamas no tiene dominio del terreno, no tiene la posibilidad de saber si entran o salen. A mí me parece que ese no es cierto lo que estás diciendo, ¿sí? Es imposible que hayan tenido entre los 36. No, es un acto de genocidio, no cabe duda, porque cumple con absolutamente todas el estándar, la definición del estándar de genocidio, ¿sí? Walter, en realidad tengo muy poco tiempo. A mí me gustaría que vengas al estudio, porque nos merecemos tener tu análisis, no solamente de lo que está pasando en Medio Oriente, que ya de por sí es muy profundo, sino también de lo que está pasando en el mundo. Está cambiando el poder, está cambiando los centros de poder, está cambiando la hegemonía, está cayendo la hegemonía estadounidense y se presentan cosas nuevas, confusas. Es un momento muy negro de la historia y creo que nos podés ayudar por lo menos a no quedar en la incertidumbre. Creo que tu aporte puede llegar a generarnos cierta... Sí. Probablemente abrir más preguntas que respuestas. Pero vos sabés que coincido completamente. Este es un tiempo de preguntar mucho y de no intentar responder de manera taxativa a ningún apotegma que tengamos dando vuelta, porque no tenemos las respuestas. Es muy difícil, es cierto. Te agradezco mucho esta comunicación con Radio Rebelde y estoy seguro que te vamos a convocar a que vengas al estudio y compartas con nosotros los micrófonos, ¿sí? Dale, fuerte abrazo para vos y para todos los oyentes de la radio. Fuerte abrazo para vos. Este fue Walter Gruber, analista internacional. Vamos a una pausa.